y vamos a poner la corriente. Bien, el sensor encendió. Muy bien, he seteado el sensor para que la luz se apague 30 segundos después de que yo salga de esta habitación. También voy a apagar la luz de la habitación. Después que apague, yo voy a estar fuera. Apenas yo abro la puerta, que entre, porque este sensor es 360 grados, la luz va a volver a encender. Muy bien, yo estoy fuera y la luz apagó adentro. Ahora apenas yo abro la puerta que entre, la luz va a encender. Ya vieron ustedes, la luz encendió apenas yo entré. Amigos, vamos a encender la luz de la habitación. Bien, amigos de la consulta eléctrica, muy buenos tengan todos. Hoy en este video vamos a estar instalando un sensor que va a controlar las luces de una habitación o de un almacén, lo que sea, donde se quiera poner. Aquí tenemos este sensor. Tenemos aquí las indicaciones. Este sensor tiene una capacidad de 800 watts en 120 volts, 1200 watts en 277 volts. Vamos a estar instalándolo en 120 volts. Y si resiste una carga de 800 watts, imagínense, vamos a estar instalando, en este caso vamos a poner dos luces nada más como esta. Y vamos a controlar las luces después de la salida del sensor con un switch como este. Y imagínense, si resiste 800 watts, estas luces LED son 12 watts. Imagínense, se pueden poner una gran cantidad. También estos sensores se pueden instalar en paralelo, o sea, uno en una puerta. Si el lugar tiene dos puertas, puede tener un sensor en una puerta, en la entrada de un lugar, y otro sensor en la entrada de otro lugar. Y por eso se puede conectar en paralelo varios sensores. También puede ser un sensor para cada luz. Estos sensores se usan mucho para ahorrar energía y no usar las luces cuando no hay nadie presente. Aquí tenemos las indicaciones. Todas las indicaciones las traen, no las voy a ver porque toma mucho tiempo. Este sensor tiene varias funciones. Por aquí podemos regularle, por este botón, podemos regularle el tiempo que va a estar encendido. Tiene muchas funciones, como dice aquí en este papel, pero las que más se usan son las que vamos a usar nosotros. Estos sensores, bueno, no la vamos a ver, lo vamos a ir explicando durante el proceso. Por aquí le podemos regular el tiempo que va a estar encendido. También otra función es que también le podemos regular que vaya la luz como un dimmer, que se vaya apagando paulatinamente después del tiempo que le permitimos que estén encendidas cuando hay movimiento. Entonces ahora vamos a hacer la instalación para ver cómo funciona. Aquí este es el neutro. Aquí estos dos son negros, pues se pueden cambiar. Aquí entra la línea y aquí entra la salida de las luces, como vamos a ver en la instalación. Entonces vamos a empezar a instalar. Bien, amigos, ya hemos puesto aquí varias cajas. En esta caja vamos a poner el sensor. Esta caja está diferente a esta porque es de otro tipo de caja que tiene el ancho del cartón que va a cubrir luego, y por eso está puesta así. Estas sí van a quedar en el interior, estas tres. Aquí vamos a conectar el sensor, aquí vamos a conectar un switch, para si no queremos que las luces estén encendiendo y apagando, o cuando ya no va a haber nadie, un fin de semana, lo que sea, que usted no quiera que enciendan las luces, ni siquiera con el sensor, pues la apaga por el switch, y aquí vamos a poner la luz y aquí poner otra. Ya sabemos que podemos poner hasta 800 watts en este tipo de sensor, pero hoy vamos a usar dos luces nada más. Entonces, ya aquí tenemos la línea, tenemos el neutro, que lo vamos a conectar aquí en la tierra.
siempre mucha protección. Tenemos la tierra, tenemos el neutro y tenemos el vivo. Aquí vamos a conectar el sensor, pero necesitamos de aquí a aquí un 14-2 porque el neutro lo necesitamos en las dos luces. Tenemos que continuar el neutro por aquí para las dos luces. Entonces este va a entrar al sensor porque el sensor va a estar en la línea aquí y va a estar en el neutro aquí. No tiene tierra, pero este neutro tiene que continuar no para el switch sino para luces, y este va solo, va directo al switch y del switch continúa para las luces. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Entonces, ¿qué necesitamos aquí en el interruptor? Necesitamos llevar el neutro y lo que es el retorno del sensor, o sea, necesitamos un 14-2 de aquí a aquí y después instalamos el sensor. Vamos a instalar un 14-2. Tenemos este 14-2 aquí. Vamos a usar el mismo conector. Tenemos este 14-2, lo llevamos aquí. Y ya tenemos el 14-2 que va a las luces. Entonces, como dijimos, el sensor no tiene tierra. La tierra se queda aquí conectada porque hay que conectarla acá. El neutro del sensor al neutro de la línea. Pero necesitamos el neutro que siga para las luces. Lo conectamos aquí también. Ya tenemos el neutro, pero tenemos que conectar la tierra que continúa para allá. ¿Qué tenemos? Que nos queda la línea que viene del panel o del circuito donde se está instalando estas luces. No va con este. Esta línea viene aquí al sensor. Cualquiera de los dos se puede coger. La línea va a uno de los negros del sensor y más nadie. La línea solo entra directamente al sensor. Entonces el otro negro del sensor es el que vamos a enviar al switch. Lo ponemos aquí. Ya tenemos el sensor instalado. ¿Qué vamos a instalar? El switch. Primeramente, siempre la tierra. La conectamos aquí, que siempre la tenemos que continuar. Aquí tenemos la tierra del switch. La conectamos a la tierra. Que esta tierra, ahorita tenemos que zafarla, pues tenemos que continuar para la primera luz. Que tenemos el neutro, que no lo vamos a usar en el switch porque va a continuar solo para las luces, y el vivo, o el vivo no, el retorno. El vivo está aquí, pasa por el sensor, viene este negro, que es este que está aquí. Este lo llevamos a una parte del switch. 1, 2, cualquiera de los dos da igual, por esa razón son del mismo color. ¿Qué nos falta? Este tornillo del switch, porque esta señal que viene del sensor pasa por el switch. Al cerrar aquí ya manda los 120 volts junto con el neutro para la luz, pero tenemos que poner el cable que va de aquí a la primera luz. Como dijimos, la tierra aquí. Esto se debe apretar con la pinza
para que quede mejor conexión, pero porque estamos en aprendizaje, pues, y tengo que desarmar después, pues solo ponemos así, de esa forma. Ok, ya tenemos la tierra. Aquí no va a haber más tierra ya. ¿Qué tenemos? En el switch no necesitamos el neutro. El neutro lo necesitamos para las luces, que va a ser este. Lo ponen con el neutro que traímos. ¿Qué nos falta? Este que va, es el switch va a mandar la señal que viene del sensor aquí. Si queremos que trabaje, cerramos y la señal va a través de el 120 con el neutro para encender la luz. Entonces lo ponemos en el tornillo que nos falta del switch. Ya hemos terminado con el interruptor. Que vamos a tener aquí la primera luz, pero ya entre esta luz y esta y la segunda es una conexión en paralelo. Esta va a ser los cables de la luz, la tierra, el blanco neutro con el blanco, el negro con este negro, y estos dos deben seguir a la segunda luz porque va a ser igual la segunda luz, blanco con el blanco, negro con el negro. Entonces vamos a correr el cable para la segunda luz. Debemos aclarar que esta instalación que estamos haciendo aquí es en el techo o en el ceiling, de adentro de la habitación o el lugar donde estemos. Esto va, excepto el switch que va en la pared, el sensor y las luces van arriba, para cuando haya movimiento que el sensor encienda las luces. Como siempre, conectamos a tierra. La primera luz. Tenemos la tierra con la tierra y la tierra de la luz. El neutro de esta luz con el neutro de esta luz. Neutro de la luz junto con los neutros. Y todos negros, que son los que vienen del switch. Igual, la misma operación que con el neutro. Ya terminamos esta luz. Y vamos a la última. Digo la última porque en este caso son 2, pero puede ser que sean 10, puede ser que sean 20. Igual conectamos en la tierra primero. Aquí. Conectamos el neutro y conectamos el vivo. Ya todo está conectado. Pero ¿qué sucede ahora? Que tenemos que poner aquí no, en el sensor no, tenemos que poner mod ring, porque cuando se ponga la cubierta, o sea, el ceiling del techo, el cartón de abajo, de adentro del lugar, si lo lleva, en caso de una casa, hay que poner los mod ring para después cubrir. Hicimos esto para que se vea bien, pero ahora tenemos que poner aquí los mod ring que van a sujetar el switch, el que va a sujetar la luz y el otro que va a sujetar la luz. Aquí ponemos este. En este caso se puede poner sin desinstalar el interruptor, pero en el caso de la luz sí hay que desinstalar y ponerla de nuevo. Como ustedes ven, así quedaría, pero el switch apoyado
cuando se cubra la pared. Y entonces ahora tengo que zafarlo de nuevo para entonces cubrir la pared y después poner las luces. Aquí en esta caja y en esta pondríamos un morring como este, que es el que da la medida de aquí a aquí para este tipo de luces, porque también se usan estos morrings para algunas luces, pero esta medida aquí es muy corta para los tornillos de la luz. Entonces el que da la medida es este tipo. Entonces tenemos que poner en todas las cajas excepto en esta y volver a instalar el interruptor y las dos luces. Bien amigos, he querido representarle aquí cómo quedaría la pared o el techo arriba después que se cubra. Así quedaría bonito. Solo la gente que se dedica a plastear, arreglar la pared después y todo queda arriba en el techo perfecto. Lo mismo, este mismo material cubriría toda la pared y quedaría esta parte de aquí igual que esta, con las luces puestas después que se ponga el cartón de la pared. Muy bien, ya tenemos todo instalado. Vamos a poner la corriente. Cuando pongamos corriente, el relay del sensor debe encender las luces inmediatamente, porque así viene de fábrica. Si no lo hace, lo va a hacer en unos 30 segundos, pero está supuesto de factoría, cuando pongamos la corriente ahora, que encienda las luces. Deben encender porque el switch está encendido. Si yo lo dejo apagado no va a encender, por eso lo dejo en la posición de encendido. Y vamos a poner la corriente. Bien, el sensor encendió. Muy bien, he seteado el sensor para que la luz se apague 30 segundos después de que yo salga de esta habitación. También voy a apagar la luz de la habitación. Después que apague, yo voy a estar fuera. Apenas yo abro la puerta, que entre, porque este sensor es 360 grados, la luz va a volver a encender. Entonces yo me voy, vamos a esperar ese tiempo y ustedes verán como apenas yo abro la puerta, el sensor va a captar el movimiento y va a apagar y va a encender las luces de nuevo después que estén apagadas. Bueno, ya regresamos. Muy bien, yo estoy fuera y la luz apagó adentro. Ahora apenas yo abro la puerta que entre, la luz va a encender. Ya vieron ustedes, la luz encendió apenas yo entré. Amigos, vamos a encender la luz de la habitación. Espero que les haya sido de su agrado el video. Y si ha sido de su agrado y les ha gustado y les sirve de algo, por favor aquí suscríbanse, denle like y denle a la campanita para que tengan la notificación de que cuando salgan nuevos videos y estén bien informados. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta luego. Bueno amigos de la consulta eléctrica, hoy vamos a estar instalando en la pared. Se monta de esta forma así. Y a ver, estos cuatro, si le partimos estos principios que han sido, esta pieza permite entrar, se puede girar esa ruta, esa parte. Entonces vamos a verificar
igual siempre que haya corriente a través de este neutro y de este vivo. Pero hayan 7, 8, 10 mod detector exclusivamente. No va conectado con más nada. Los detectores van a ir conectados con mod detector, van a avisar inmediatamente que esta alarma la conectamos a probando y el mod detector empieza a limpiar el aire. Una vez baja sensibilidad alarma. Como si el humo no es demasiado denso, va a ser una cuestión de minutos y será cuando la alarma. La luz vigilante solo desplegará el LED rojo, no estará desplegada. Solo esta cámara. Entonces tendríamos en el pasillo serían 3 de detector, otro modo detector, el rojo con el rojo, el negro con el negro, el blanco con el blanco y así sucesivamente. No vamos a instalar más el modo detector. Equivocación tiene.